Se une a nosotros el abogado especializado en inmigración y analista político Richard Kurland. Muchas gracias por estar con nosotros, Richard. Y un placer. Así que estamos viendo un aumento de los estadounidenses que buscan la condición de refugiado en Canadá, el más alto desde 2019. ¿Qué está impulsando esta tendencia? Trump. Tan simple como eso. La agenda política y moral de Washington está presionando a las personas que están cayendo fuera, con la agenda del presidente a buscar otros territorios. No hemos visto estas cifras de solicitantes de refugio estadounidenses en años. Y Canadá está en grave riesgo cuando se mira no solo a los individuos que huyen del norte que son estadounidenses, pero recuerde, a la administración Trump le gustaría deportar a más de 1 millón de personas al año. Y se puede adivinar que muchos de esos individuos no irán a su país de origen y buscarán la libertad en el norte. Así que la combinación de la agenda de deportación de Trump junto con los males sociales, llamémosle así, están presionando a la gente del sur a venir aquí al norte. Muchos Pues ese es un clip, amigos, un fragmento pues de un clip que hoy está dando la vuelta aquí en Canadá después de que se conocieran las cifras oficiales, que esto ya está fuera de control porque es algo que no se había visto. A Canadá recibiendo una gran ola de refugiados estadounidenses, ciudadanos estadounidenses que vienen a pedir refugio a Canadá porque no se sienten seguros en los Estados Unidos, que vienen a un país de libertades, a un país de democracia porque en el suyo ya no la tienen. No solamente se trata de gente huyendo de guerras o de dictaduras en Medio Oriente o en Asia, no. Son ciudadanos estadounidenses. Y ellos lo que están haciendo ahora, pues es, y ahí tienen ustedes varias fuentes que les voy a mostrar, por cierto, para que tengamos el contexto de lo que estamos hablando, porque, y que vean que es real, es la nota que desde antier está circulando, pero hoy que se han conocido más detalles, está impactando mucho, porque los ciudadanos de Estados Unidos están huyendo por la frontera, porque claro, tienen un miedo real y apenas pisan suelo canadiense y los estadounidenses están pidiendo protección política, es decir, asilo, refugio. ¿Por qué? Pues porque en su país ya no se sienten seguros. Y adivinen ustedes cuándo empezó a dispararse esta locura. Pues desde que volvió Trump a la Casa Blanca, pues los datos están ahí más que claros. Fíjense. Datos oficiales que ya estamos nosotros comenzando a ver aquí y que demuestran que según estas cifras, ya corroboradas por el gobierno canadiense, se están recibiendo solicitudes de refugio de ciudadanos estadounidenses por racismo, entre otras cosas, por persecución política, por libertad de expresión, persecución sistemática desde el propio gobierno del régimen de Trump. Ahora, es una persecución a gente que nació en los Estados Unidos, gente que tiene papeles, que tiene un pasaporte azul, que está huyendo a Canadá, pues porque ya no pueden confiar ni en su propio apellido, porque si son Gómez o Pérez o Hernández, así hayan nacido en Estados Unidos, en la América de Trump, si te apellidas García o López, pues ya no les importa que seas ciudadano. Para ICE, eres ilegal. Para la policía, para los agentes federales, si tu cara es morena, pues ya eres sospechoso. Eso está documentado. Nosotros hemos hablado mucho de este patrón, de que lo que está pasando precisamente ahora con todas estas solicitudes de asilo político de estadounidenses en Canadá no tiene precedentes. Fíjense nada más. Podría parecer una cifra menor, pero es que va escalando. Y lo peor, como dice este abogado de inmigración, es que esto va a reventar en noviembre. Octubre y noviembre, estas cifras se van a ir a las nubes. Ya en lo que va del 2025, van más de 245 ciudadanos estadounidenses que piden asilo político, formalmente refugio en territorio canadiense, porque pues no se sienten seguros
en los Estados Unidos. Son datos oficiales del IRB, del Immigration and Refugee Board de Canadá, que también conocido también como el IRCC, que en menos de 8 meses pues ya supera todas las solicitudes del 2024. Bueno, ¿saben ustedes qué es lo peor? Que estos casos no son aislados. Además, hay muchos que no necesitan pedir refugio porque o bien tienen parientes en Canadá, o bien tienen la doble ciudadanía canadiense, o tienen la manera de emigrar por otras vías. Esta es una cifra que todavía no contempla el último corte y que además se prevé que va a escalar. Antes esto no sucedía. 245 nos puede parecer poco, pero antes ni siquiera llegaba a 10. Era prácticamente imposible que un estadounidense huyera de los Estados Unidos porque dijera, vengo de una dictadura y busco vivir en un país libre y democrático. ¿Quién hubiera creído eso, no? Era simplemente muy difícil. Y ahora es exactamente lo que está pasando. En este primer semestre de Donald Trump, ya habíamos visto una cosa similar. ¿Saben cuándo? De hecho, la última vez que sí se había documentado solicitudes de asilo político de estadounidenses a Canadá, en el 2017, justamente cuando Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca. Se dispararon hasta 869 en un solo año. Bueno, seguramente esta cifra va a alcanzarse y a superarse. La diferencia, amigos, es que a diferencia de la vez pasada, ahora no hay pandemia, no hay guerras, no hay caos externo. Es el Estado. Y viene vestido de traje. Porque lo que estamos viendo, amigos, hoy en Estados Unidos, pues es una persecución selectiva. Eso es lo que preocupa y es un argumento válido para pedir refugio, asilo político. Yo de verdad que me siento tan orgulloso de vivir en Canadá, tan orgulloso de este país, que en donde se respira libertad. Yo puedo salir y olvídense que yo me voy a preocupar porque un policía me detenga por mi color de piel y me pregunte por mis papeles, o que yo tenga que andar jalando en mi cartera o en mi teléfono una copia de mi pasaporte o de mis papeles para demostrarles que somos también canadienses, porque, como no eres güero, a lo mejor no eres, a lo mejor eres ilegal. Eso, olvídense qué va a pasar aquí. No tenemos ni siquiera una cosa como ICE. Aquí no hay esa cosa racial que evidentemente está pasando en Estados Unidos. Hemos hablado muchísimo de eso. Hay redadas organizadas por ICE que, ICE específicamente lo que sale es a detener ciudadanos estadounidenses por su color de piel. No porque estén haciendo nada malo, no porque tengan un estatus migratorio cuestionable, por su color de piel, por el acento, por su apellido, por los lugares que frecuentan. Si están en una plaza latina, sospechoso. Si está hablando español, sospechoso. Si es moreno, si tiene un acento hispano, sospechoso. Si habla español, pues ya ni les digo. Entonces ya no se trata solamente de inmigración ilegal. Esto, amigos, es racismo puro e institucionalizado. Cuando eso pasa desde el poder, pues claro, desde que lo ordena el presidente de la República, desde que lo siguen las cortes, que él controla muchas de ellas, desde las agencias, pues entonces ya no hay un sistema migratorio y ya no hay un aparato democrático, es un régimen dictatorial, una máquina de represión. Y es eso, es una dictadura. Tenemos datos que prueban que lo que Trump tiene en estos momentos en los Estados Unidos es, en toda regla, una dictadura, el régimen de Trump. Fíjense nada más si no. Datos concretos. Desde el 2012 hasta el 2018, ICE detuvo a más de 1,480 estadounidenses por error. Adivinen de dónde eran esos errores. Tenían, como dicen por acá, background, su origen, su antepasado latino. Muchos, la gran mayoría, nacidos en los Estados Unidos, pero con un abuelo o un papá hispano. Ese no es error. Ese es un perfil racial. Para muchos oficiales, si alguien habla español, si tienes un apellido latino, si vives en un barrio hispano, pues automáticamente te conviertes en un objetivo. A eso se le llama persecución por tu raza. Y esto ahora en el 2025 ni les cuento, esto ya reventó. Ahora ya no cuidan ni las formas. Si pareces hispano, olvídate, eso es sinónimo de que eres ilegal para el régimen de Trump. Por ejemplo, los últimos cortes que tenemos de junio
que coinciden muy bien con estas solicitudes de asilo. Yo estoy seguro que Canadá les va a otorgar la protección, el asilo político a todos estos estadounidenses que lo merecen, que yo estoy de acuerdo con el abogado de inmigración que veían ustedes ahí. Ahora les voy a poner el clip completo, por cierto, porque creo que vale la pena escucharlo. Permítanme un momento. Porque en este clip completo, que además está reportando no nada más en CTV News, este es un abogado de inmigración, pero pues por supuesto su opinión es bien compartida por el resto de los canadienses, que se puede sacar mucho provecho precisamente de toda esta inmigración estadounidense. Yo lo decía precisamente hace unos días, ¿no? Que son estadounidenses que representan los valores que realmente se deben defender. El valor de la democracia, de la libertad de expresión, de la igualdad. El de esta estadounidense enfermera, por ejemplo, de la que vamos a hablar, ¿no? Pero les decía yo que en junio de este año, por ejemplo, casos muy concretos. Una mujer que se llamaba Andrea Vélez, ciudadana estadounidense, nada más que claro, el nombre se escucha muy hispano, ¿no? De origen latino. Resulta que ahí la detuvo, sin justificación. Ni siquiera le pidieron su identificación. Ni siquiera corroboraron su estatus a pesar de que es estadounidense. La detuvieron. Su familia la reportó incluso como secuestrada. Bueno, todavía más aterrador, amigos, pues ni siquiera le permitieron llamar a un abogado. Es el tipo de cosas que pasan en un régimen, ¿no? En donde no hay respeto a las libertades en absoluto. En las primeras 24 horas, nadie sabía absolutamente en dónde estaba. Y este tipo de caos se está repitiendo en ciudades como Oxnard, se está repitiendo en Chicago, en Houston, en Phoenix, redadas masivas donde ni siquiera importa si la persona tiene papeles. Lo único que les importa pues es que parezca blanca, europea, mejor dicho, no americano, europea. Porque los nativos americanos, nosotros sabemos, pues que su color de piel, pues no era blanco. Y a esto súmenle, amigos, otro fenómeno que va creciendo, que es el de la persecución contra quienes se atreven a documentar estos abusos. Nosotros lo platicábamos hace apenas unas semanas, ¿no? El caso de esta enfermera blanca en Texas, Amanda Tribach, que fue detenida brutalmente porque lo que hizo fue grabar un operativo de ahí, sacó su teléfono, documentó para una organización que tienen precisamente para evitar estas violaciones a los derechos de, no nada más de los inmigrantes, de los ciudadanos. Le rompieron su teléfono, la tiraron al suelo, la sujetaron, le pusieron la rodilla en el cuello, justo como mataron a George Floyd, Es una, afortunadamente, es una suerte que ella no murió. Pero claro, el mensaje ahí es el que grave, pues lo sometemos. Ese es el país del que huyen ahora los estadounidenses, lamentablemente. Ese es el país del que huyen y vienen a Canadá. El problema, amigos, es que esto no nada más está enredadas en las calles. Les decía yo, y déjenme, por supuesto, mostrarles un clip de nuestros amigos de CTV, el clip completo, porque lo que dice al final el abogado, el que les ponía yo en el intro, pero déjenme ponerles la declaración completa, de cómo Canadá, por supuesto que, muy orgulloso de eso, está abriendo las puertas y sobre todo ve la oportunidad de que Canadá en estos momentos pueda atraer a los mejores talentos de los Estados Unidos que huyen del régimen de Trump. Se une a nosotros el abogado especializado en inmigración y analista político Richard Kurland. Muchas gracias por estar con nosotros, Richard. Y un placer. Así que estamos viendo un aumento de los estadounidenses que buscan la condición de refugiado en Canadá, el más alto desde 2019. ¿Qué está impulsando esta tendencia? Trump, Trump, Trump. Tan simple como eso. La agenda política y moral de Washington está presionando a las personas que están cayendo fuera, con la agenda del presidente a buscar otros territorios. No hemos visto estas cifras de solicitantes de refugio estadounidenses en años. Y Canadá está en grave riesgo cuando se mira no solo a los individuos que huyen del norte que son estadounidenses, pero recuerde, a la administración Trump le gustaría deportar a más de 1 millón de personas al año.
Y se puede adivinar que muchos de esos individuos no irán a su país de origen y buscarán la libertad en el norte. Así que la combinación de la agenda de deportación de Trump junto con los males sociales, llamémosle así, están presionando a la gente del sur a venir aquí al norte. Yo mismo me he ocupado de ese tipo de casos y que proceden de todo Estados Unidos, del sur al norte. Nunca había visto nada igual. Entonces, ¿qué pasa por tu mente cuando sientes que es hora de levantar las estacas y huir por seguridad porque tienes un temor genuino de persecución, al menos subjetivamente? Canadá puede beneficiarse de esto escogiendo a su antojo. Podemos ir ahora al otro lado de la frontera utilizando Internet para intentar reclutar el mejor capital humano posible de estos grupos seleccionados. Y podemos hacer bien económicamente a largo plazo para Canadá, ajustando nuestro sistema de puntos para reunir a estas personas y traerlas a través de las vías regulares. Pero es difícil decir que el verdadero impulso de la inmigración se va a producir este próximo octubre-noviembre desde Washington. Es entonces cuando van a poner en práctica una buena parte de sus políticas de inmigración defensivas, entre comillas. Y puedes apostar a que Canadá va a ser, te guste o no, una alfombra de bienvenida para algo más. Octubre-noviembre. Ahí se viene lo peor, ¿eh? Lo dice este abogado de inmigración, porque es cuando Trump va a soltar el verdadero infierno de sus peores políticas migratorias. Ahora apenas están afilando cuchillo. Dice nuestro amigo XX Frogs Forever, existe el temor todos los días, te secuestran, te encierran en lugares no oficiales hasta que firmes tu autodeportación. Es un terror. Por supuesto, y esto ya se extendió a escuelas, a hospitales, a tribunales. Ahí ya está realizando incluso arrestos hasta dentro de las cortes migratorias. O sea, no hay Estado de Derecho ahí. Incluso hasta en los mismos juicios civiles ya se está metiendo. Gente que va a acompañar a un familiar termina esposada y deportada. Pasó en Nueva York, pasó en Atlanta, en Los Ángeles. Y cuando salen las organizaciones de derechos civiles como la ACLU, por ejemplo, o Human Rights Watch, que ha denunciado a Estados Unidos por el abuso sistemático a los derechos humanos, sobre todo ahora con la brutalidad de la administración de Donald Trump en este campo, pues los desacreditan públicamente desde la Casa Blanca. Incluso Trump salió a decir que son enemigos del país. O sea, imagínense ustedes nada más. Trump dice que la ACLU y Human Rights Watch son enemigos de los Estados Unidos. Quienes defienden inmigrantes son sus enemigos. Ya no se trata nada más de inmigrantes, esa es la cosa. Quienes defienden a los inmigrantes son muchísimos ciudadanos estadounidenses que también fueron hijos de inmigrantes, como el mismo Donald Trump, que es nieto de un inmigrante. Y ahora esos son los enemigos de Trump, los ciudadanos estadounidenses. Digo, su esposa mismo es una inmigrante. Sus hijos de Trump son hijos de una inmigrante. ¿Quién los defiende? Miren, hay un caso de un periodista, Mario Guevara, que obviamente por su nombre pueden ustedes adivinar que es un periodista hispano con documentos en regla, que lo que hacía era cubrir protestas en Georgia. Bueno, lo detuvo ICE. Lo puso en confinamiento solitario 22 horas al día. No le dieron acceso a un abogado. ¿Saben cuál fue su crimen? Estar en el lugar equivocado, en donde también se ha convertido Estados Unidos en un país en donde ejercer la prensa, en donde ejercer periodista es peligrosísimo. ¿Por qué? Pues porque no le gusta la libertad de expresión al régimen de Trump. Y este señor, pues periodista, lo interrogaron, le hicieron preguntas incómodas, lo castigaron, como se castiga a las disidencias precisamente pues en los regímenes autoritarios. Y eso, amigos, es exactamente lo que está pasando hoy, lamentablemente, en Estados Unidos. Lo que hace diferente, yo creo, esta situación, pues es que no estamos hablando de migrantes indocumentados, repito, estamos hablando ya de ciudadanos estadounidenses, que ellos sí tienen otra opción, ¿eh? No es que estén atrapados en Estados Unidos. Ya hablamos de eso en otra ocasión. Muchísimos están viniendo a Canadá a vivir, a trabajar o como refugiados, por cualquier vía posible. Otros están yendo a México, ¿eh? Yo creo que sería interesante también pedir cifras al gobierno de México
¿cuántos estadounidenses han aplicado como asilados políticos en nuestro país? Porque estamos hablando de personas que crecieron creyendo que su pasaporte era un escudo a la libertad, que su pasaporte les abría las puertas del mundo. Ahora se dan cuenta que ese escudo no los protege si tienen la piel morena, si hablan con acento, si se apellidan López, Pérez, si llevan una camiseta o comparten un meme que critique a Donald Trump. Porque también eso es un delito ahora, salir a protestar, filmar como la enfermera, oponerse, hacer preguntas. Por eso Canadá ahora se ha convertido en una opción. Por muchas cosas. Porque se habla inglés también, por su seguridad, por su proximidad, por su calidad de vida, por la defensa de los derechos humanos, igual que México. La verdad, amigos, es que cientos de estadounidenses, miles diría yo, están saliendo tanto a México como a Canadá por las razones que ustedes quieran. Miren, persecución política, por su color de piel, por sus creencias también, por sus religiones, porque también con Donald Trump eso es un peligro. Ya ven cómo se refiere del candidato de Nueva York, por ejemplo. Por razones económicas, muchos se van a vivir a México, ¿sí? Aunque les parezca a algunos que el otro día estaban escribiendo aquí que cómo crees, pues sí, señor, créalo. Si no me crees, vete a la Roma o a la Condesa y pregúntales por qué viven ahí. Y en Valladolid, en Oaxaca, en muchos lugares. Porque, pues al menos aquí en Canadá y en México también, no es un delito existir. Aquí si tienes la piel morena no es un delito. Aquí las leyes están diseñadas para castigar el crimen, no tu color de piel. Porque en Canadá todavía hay un debido proceso, hay una posibilidad de ser escuchado. Yo no digo que Canadá o México sean los países perfectos, pero a ver, en comparación con el terror que se vive en Estados Unidos, pero por supuesto que es un respiro, créanme. Que tenemos nuestros propios problemas como siempre, no hay país perfecto. No romantizamos nada. Hay problemas. Pero no esos, Hay de problemas a problemas. Aquí no hay redadas federales en Canadá, Aquí jamás de los jamases vas a ver algo como ICE. Aquí no hay detenciones sin orden. Aquí no hay ciudadanos nacidos que son deportados. Y ese es un punto de partida, Muchos dicen, son nada más 245 solicitudes. Eso es poco. No es poco. No es poco tratándose de Estados Unidos. Nunca en la historia reciente, amigos, se habían visto a ciudadanos estadounidenses pidiendo asilo en Canadá por persecución de su gobierno, por racismo, por discriminación. Y esa historia, como decía el abogado de inmigración, apenas va a comenzar. Eso es algo que no se había visto. Ahí no consideramos los miles que vienen como turistas y se quedan y se salen un día y regresan al otro. Lo mismo en México. Esos son miles y miles. Los que pueden trabajar remotamente y se salen, huyendo precisamente del régimen de Trump. Los que tienen un familiar, los que a la malagueña se quedan también, porque pasa. Eso no pasaba, amigos, ni en los peores años del siglo XX. Y es grave. Y nosotros desde aquí tenemos que decirlo con todas sus letras. Estados Unidos está dejando de ser el sueño americano. Hoy el sueño americano es México, es Canadá, no Estados Unidos. No es una democracia funcional la que tienen. Y quienes están cruzando a Canadá no lo hacen por una ideología, lo hacen por sobrevivir, por seguridad. Lo hacen porque vienen de un lugar en donde no hay garantías. Lo hacen porque huyen de un ICE que si te ve no te va a preguntar nada. Te va a pegar la calentada de tu vida y te va a meter a la cárcel. Porque si protestas te fichan. Porque si sacas tu teléfono y filmas te tiran al piso y te ponen la rodilla en la cabeza. Si tienes cara de latino en ese estereotipo, pues ya ni siquiera importa tu ciudadanía. Ese no es un sistema migratorio, amigos, porque ni de migración hablamos ya. Es una dictadura racial. Por eso Canadá se está convirtiendo en un refugio de los estadounidenses. Allá no pueden respirar, aquí sí. Increíble, ¿no? Sheinbaum y Putin acaban de cerrar filas, amigos, con Venezuela. Desde dos rincones del mundo que son muy distintos,
pero pues que bueno, tienen un mismo objetivo y que ahora pues ya estamos viendo cómo el objetivo es frenar el avance de Estados Unidos militarmente, en donde un despliegue de tropas estadounidenses está amenazando la estabilidad de América Latina. Por supuesto que si esto no es algo de sumo interés para México, que es líder en América Latina, sobre todo en materia diplomática, pues ¿qué podría hacerlo, no? Ahora estamos viendo justamente, y déjenme mostrarles algunas de las imágenes, a México y a Rusia mandando una señal política poderosísima. Yo creo que esto no necesita traducción. No es coincidencia. Esto no es una casualidad. Claro, tampoco es nada que no sea predecible, al menos para Trump. Pero sí que es estratégico. Porque lo que está en juego, amigos, en Venezuela, no es solamente un asunto regional, no es un asunto local, no es algo que solo le perjudique o afecte a los venezolanos, ni a la Guyana. Vaya, yo creo que a este punto ni siquiera estamos hablando de una cosa de petróleo o de oro. Se está gestando literalmente un nuevo eje de poder. Y este nuevo eje de poder le está diciendo a Washington, hasta aquí. Yo creo que Trump pensó que con la tradicional política mexicana de no intervención en asuntos extranjeros, México se iba a mantener al margen. Pero en las últimas 72 horas, mientras Donald Trump estaba ordenando precisamente el despliegue de 3 destructores de la clase Aegis, que es el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson, junto, por supuesto, con más de 4,000 marines. Algunas fuentes están confirmando incluso que se trataría de 4,500 marines. Aparte, imagínense, desplegó ya también aviones P-8 de vigilancia. Incluso, Estados Unidos ya mandó a las costas de Venezuela un submarino nuclear. Háganme ustedes el rechingado favor. Un submarino nuclear en las costas de América Latina. Ni Dios lo quiera que lo usen. Pero el hecho de que desplieguen un submarino nuclear, obviamente cargado con ojivas nucleares, apuntando a suelo latinoamericano. Bueno, en este escenario sale Rusia, le da un espaldarazo directo a Venezuela. Por supuesto, utiliza la oportunidad para ampliar su zona, no de influencia, pero sí de relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Digo, no ampliar porque es algo que ya tiene una relación muy estrecha Rusia con Venezuela. En el timing geopolítico llega también Claudia Sheinbaum. Y en una conferencia de estas de la mañanera, sale y dice, pues le da el espaldarazo a Venezuela, sale Sheinbaum y dice, a ver, no a la intervención militar, que la propia Constitución, por cierto, nos obliga como mexicanos a defender la autodeterminación de los pueblos. Entonces, es una obligación constitucional como mexicanos meternos aquí y defender, ojo, no a Venezuela, defender la autodeterminación de los pueblos, defender la no intervención extranjera sobre nuestros pueblos, defender la solución pacífica de controversias, no con submarinos nucleares. Es nuestra obligación constitucional. Vean ustedes lo que dijo Claudia Sheinbaum precisamente ante esto. Americana. No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución. A ver si pones los artículos. Creo que es el artículo 73, si mal no me equivoco, de la Constitución. 89, perdón, de la Constitución. Aquí el abogado nos corrigió. El 89, los principios de política exterior de México. Más abajo. Más abajo.
Ahí está, la 10. Dirigir las funciones de la presidenta. Dirigir la política exterior y celebrar tratados. No es el Senado, ¿no? Es el Senado, perdón. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo, la presidenta, observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Haría un llamado especial para que se distense, digamos, la situación. La no intervención, que todo se resuelve con diálogo. Gracias, presidenta. No con submarinos nucleares. O sea, de alguna manera, mientras Estados Unidos está moviendo piezas de guerra, como si esto fuera la antesala de una invasión, porque eso es lo que parece, pues México está haciendo ya esta postura. Pero también coincide un poco con la postura de Rusia, que parece estar cerrando filas en un bloque geopolítico, que si lo vemos como piezas aisladas, podríamos decir, mira, coincidieron en esta. Coincidieron en esta. Pues coincidencia o no, ya se pusieron de acuerdo. Y eso podría cambiar, amigos, por completo todo el equilibrio de poder en América Latina. Miren, vamos a poner esto en orden. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, por algunos que están preguntando aquí en el chat, historia corta, ¿no? El 18 de agosto sale Nicolás Maduro frente al Parlamento venezolano, saca un acto que llamó él Defensa de la Soberanía. Básicamente lanza un mensaje en donde pues dice que más allá de las diferencias, que de los colores, que defender a la patria. El caso es que en este mismo marco sale también la vicepresidenta, que es Delcy Rodríguez, y mantiene una conversación, ojo con este detalle, que es lo importante, con nada más y nada menos que Sergei Lavrov, el canciller ruso. Sergei Lavrov es sumamente cercano con Vladimir Putin. Hablar con Lavrov es prácticamente como hablar con Putin. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, ahí se manifiesta que hay un respaldo geopolítico total de Moscú a Caracas ante lo que ya están llamando presión externa. Amenazas militares, por supuesto, frente a todo este despliegue, ¿no? Sale Lavrov y lo confirma. Lavrov personalmente él dice que Rusia apoya los esfuerzos de Venezuela para garantizar la soberanía, la estabilidad institucional. Bueno, ¿qué es esto? Traducido al castellano, pues un respaldo total a Venezuela. No va a perder esta ficha Rusia aquí. Alguien decía en el chat, ¿tú crees que Rusia va a apoyar a Venezuela si no apoyó a Irán? ¿Tú por qué crees que la guerra de 12 días en Irán no fue de 13, ni de 14, ni de 100 días? Si por Israel hubiera dejado Irán como está dejando Gaza. Y en cambio vimos a una Israel que salió corriendo de pavor precisamente porque Israel, Tel Aviv, estaba quedando como Gaza. ¿Por qué? Se encontraron con unas sorpresitas. Primero, Irán tenía inteligencia satelital. ¿Cómo la obtuvo? Rusia le puso en órbita satélites a Irán. Irán tenía tecnología hipersónica. ¿Cómo la tuvo? Curiosamente, los únicos que la tienen eran originalmente China, Rusia y ahora los hutíes y el bloque iraní. Resulta que Irán tenía otra sorpresita, interferencia electrónica, que puede
bloquear de manera efectiva ataques de los F-35, de misiles, etc. ¿De dónde obtuvo el equipo de interferencia electrónica? Se lo dio Rusia. De hecho, el mismo Sergei Lavrov estuvo en Irán. Acuérdense. Entonces, por eso la guerra en Irán, fue de 12 días y no de 13 ni de 100. Por eso Irán no acabó como Gaza. Por eso Tel Aviv acabó así. Bueno, justo cuando ocurría esto, sale la respuesta del lado mexicano. El 19 de agosto. Vayan ustedes uniendo las fichas. Sheinbaum sale diciendo esto que vimos del no intervencionismo, que coincido totalmente con la presidenta, no nada más es un tema de convicción, por supuesto que está en nuestra Constitución, son nuestras obligaciones constitucionales, eso es en lo que creemos nosotros, y no es nada más una declaración aislada, sale precisamente respondiendo pues a esta operación militar de alto calibre de al menos, pues imagínense, estamos hablando que se perdieron estos barcos estadounidenses por 1,000 kilómetros de sus costas y 1,000 kilómetros de las costas mexicanas. ¿Qué justifica un despliegue así según Washington? Bueno, pues dicen que el combate al narcotráfico. El otro gran problema es que dicen que esto viene de México y que Maduro se está coordinando con los cárteles mexicanos, que son la misma cosa. Obviamente, después de ir allá, ¿dónde se van a ir? Cuando hacen esa conexión tan peligrosa. Por cierto, también ya hay declaraciones de Maduro, ya salió a condenar esto, ya hizo un llamado, etcétera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el viernes el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Los que amenazan con intentar hacer contra Venezuela un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal. Estados Unidos envió 3 buques de guerra a aguas del Caribe y cerca de Venezuela como parte de un plan para combatir el narcotráfico. Maduro aseguró que el despliegue es un tema de paz y de derecho internacional de América Latina y el Caribe, al tiempo que aseguró que Estados Unidos agrede a todos y que quien amenaza a uno lo hace con todos. Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico bautizada Cártel de los Soles, que Trump catalogó de organización terrorista. Asimismo, ofrece una recompensa de $50 millones por información que lleve a la captura del gobernante izquierdista. El mandatario venezolano ordenó esta semana el despliegue de 4,5 millones de efectivos de la milicia, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformada por civiles, y llamó para el fin de semana a un alistamiento militar para ampliar sus filas. Washington desconoce la última reelección de Maduro para un tercer periodo de 6 años que tachó junto a la oposición de fraudulenta. Bueno, básicamente lo vieron ustedes ahí. Trump dice que lo hace para impedir que las drogas inunden Estados Unidos. Uno que otro por aquí pone que es por eso, que hay que parar a los narcogobiernos de América Latina. Y qué mejor que hacerlo que Donald Trump, que es el elegido de Dios. Por favor. Digo, a ver, saca el tema del cártel de los soles. Eso no es nuevo, por cierto, es una acusación que lleva años precisamente ahí, ¿no? Dice, ahora, lo nuevo es que ya lo catalogan como una organización terrorista. Ustedes saben cuál es la palabra completa, ¿no? Nada más que esa narrativa hoy ya no cuela como antes. Por una sencilla razón. Porque si el objetivo verdadero, amigos, fuera frenar al narcotráfico, pues uno esperaría acciones en las rutas financieras de lavado de dinero, ¿no? Obviamente. En los bancos, en las aduanas, en las grandes farmacéuticas, en donde se mueven esos miles de millones de dólares, no con submarinos nucleares frente a las costas venezolanas. Esto va más allá del narco, amigos, obviamente. Aquí no hay inteligencia de la DEA. Un submarino nuclear no es de la DEA. Aquí lo que hay es una jugada política para desestabilizar a un gobierno que es incómodo y posiblemente provocar una respuesta que justifique una escalada militar o mayor. Ahora, no se trata de quitar a Maduro para poner a un demócrata. Eso, el único que puede hacer algo así, pues es el pueblo venezolano. Pero un gobierno extranjero va a quitar al que está para poner al que le sirva mejor.
Y lo único que puede elegir lo mejor para Venezuela son los venezolanos. No se engañen con ese discurso, algunos que están por aquí, ¿eh? Miren cómo acabó Siria. Siria tenía un dictador y ahora tienen a un dictadorzazo. Quitaron a Bashar al-Assad y pusieron a uno que le dijo, quítate, que estabas en pañales. Ojo con eso, ¿eh? Viene otro tema también aquí, que es la Guyana, que también entra en esta ecuación. Por una sencilla razón, miren, si ustedes, por eso es importante unir las piezas, porque resulta que 3 días antes de que Trump hiciera este anuncio, chequen ustedes la prensa, chequen los medios de comunicación, resulta que el gobierno guyanés, 3 días antes, había sacado un comunicado que condenaba precisamente las amenazas a la paz y a la seguridad de la región. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, hacía referencias a supuestos vínculos entre el gobierno venezolano y el narco. Ese comunicado, amigos, lo compartieron inmediatamente Marco Rubio, pues que es el segundo de Trump, bueno, el tercero, ¿no? Después del vicepresidente. Y claro, empezó la narrativa, ¿no? Después mueven un submarino nuclear. Acusaron a Georgetown incluso de ser un peón de los intereses de ExxonMobil y de haber renunciado a su soberanía por unas cuantas monedas. Y aquí, amigos, pues no estamos hablando de una disputa menor, ¿eh? Estamos hablando de que lo que se está jugando realmente con esto, el verdadero motivo del desplazamiento de este submarino nuclear y estos buques, pues es la Guyana Esequiba. No se trata de que llevarle la democracia a Venezuela. Luego me ponen aquí, qué vergüenza que estés con Maduro. No te confundas, Maduro está grandecito. Él puede rendir cuentas y defenderse solo. Yo no voy a defender ni a Maduro, ni a Bashar al-Assad, ni mucho menos a los que quedan después. Cada gobierno tiene que rendir cuentas y son los venezolanos quienes tienen que poner a lo que consideren que es mejor para Venezuela, no Estados Unidos. Esto no se trata de Venezuela, esto se trata de la Guyana Esequiba. Solamente un estúpido se pierde en la narrativa y ay, sí, Maduro es más malo que la carne de puerco. Sí, cierto, ya acaben con este señor. Les importa un culo. Perdón que se los diga como es. Esto es por la Guyana Esequiba, que es un pedacito que está a un lado de Venezuela y Venezuela dice que es suyo. Estamos hablando de 159,000 kilómetros cuadrados que tiene tiempo que está en litigio. Pregúntenle a los venezolanos de quién es la Guyana Esequiba. Aquí están diciendo mucho. Es de Venezuela. La Guyana Esequiba es venezolana. Está en litigio desde hace más de un siglo. Estados Unidos la quiere porque ahí hay muchísimo petróleo. Ya se metió ExxonMobil, ya hizo un acuerdo leonino, que Alba hablaba de eso el otro día, y ella sabe muy bien los datos de esto, porque estábamos mencionando cómo se los llevaron al baile y finalmente la Guyana Esequiba firmó un trato leonino con ExxonMobil y resulta que se los llevaron al baile. Por ponerles un ejemplo, no recuerdo bien las cifras. ExxonMobil había dicho, por ponerles un ejemplo, ¿no? Por cada 1,000 barriles de petróleo que saquemos en la Guyana, te voy a dar $1. Era un trato terrible. Y luego le dijo Exxon, y yo calculo hacia ojo de buen cubero que allá has de tener como unos 100 millones de barriles enterrados. Entonces vamos a firmarlo por los 100 millones. Resultó que tenían como 100,000 millones. Por ponerles un ejemplo de números, ¿no? Las cantidades exactas, por supuesto que las puedo confirmar. Vayan ustedes a averiguar este dato. Y ExxonMobil robó a la Guyana. Ahora la Guyana se los quiere llevar a un litigio porque dice, oye, me robaste. Hiciste un contrato conmigo por un 10% de lo que realmente tengo y no me quieres pagar el otro 90%. En esa región, amigos, resulta que están las mayores reservas de petróleo de Sudamérica, que Exxon está explotando desde hace años con la venia del gobierno guyanés. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia? Que justo ahora que Donald Trump necesita dinero, sacar dinero de donde sea posible, ya sea del Canal de Panamá, de Groenlandia o de la Guyana. Por eso está tan desesperado con sus tarifas. Quiere exprimir hasta el último dólar porque están quebrados. Y ahora sacan las tensiones en la Guyana para que se alinee precisamente con Estados Unidos, para que permita una operación militar
cerca de ese territorio y se garantice la explotación de todas esas reservas para ExxonMobil. Lo mismo hicieron en Siria, ¿eh? Estados Unidos ha utilizado históricamente, amigos, el Caribe, pues como una plataforma de presión por eso, por su petróleo. Miren, les puedo poner un montón de ejemplos. Granada, en 1983. Les voy a poner otros ejemplos. Haití, en los 90s. Panamá, en el 89. Y hoy lo que estamos viendo, pues es otra cosa que la constitución política, pues de esa política regional, de alguna manera, amigos, está ampliándose. Nada más que le ponen una nueva fachadita, ¿no? O sea, decimos en México, es la misma burra, pero revolcada. La lucha contra el narco transnacional, pero ahora pues lo que está cambiando pues es la respuesta. Pues porque en otros tiempos Washington hacía estos movimientos, nadie decía nada. Y México tradicionalmente sacaba esto, no, yo ni me meto. No, sí hay que meterse. Porque desestabilizar a la región desestabiliza la economía mexicana porque somos parte de la región. Ahorita estamos viendo a Venezuela, que ya está endureciendo su discurso. Vemos a una Rusia que está respaldando abiertamente a Venezuela, pero no se queda ahí. Ya salió China exigiendo responsabilidad para Estados Unidos por esto. México también ya se alineó en este bloque, digamos, diplomático, digamos, en este bloque de países que salen a decir no a la intervención. Ahora, y yo creo que es importante preguntarnos esto. Cuando decimos Sheinbaum y Putin cierran filas con Venezuela y vemos esto, ¿a qué nos referimos con cerrar filas con Venezuela? Cuando decimos que cerraron filas, amigos, no estamos hablando de una alianza simbólica o de me solidarizo contigo, mis oraciones hasta la bella Venezuela. No, no son oraciones. Estamos hablando de algo que tiene peso, de muchas perspectivas, ¿eh? Algunos cierran filas que indirectamente podría tener una intervención militar o un apoyo militar y otros una presión económica o diplomática. Son diferentes tipos de apoyo. México no quiere decir que cierra filas en Venezuela para mandar tropas del ejército mexicano. Es un escenario que, pues uno nunca tiene que decir nunca, pero sí podríamos decir que se antoja prácticamente imposible, por no decir difícil, ¿no? Que México haga algo así. Pero sí que hay un apoyo militar y estratégico que no vendrá de México, pero sí de Rusia, ¿eh? Rusia, de hecho, ha desplegado mucho equipo militar en Venezuela. Luego está, por supuesto, el respaldo político. Y ahí yo creo que sí que entra México. Cada uno tiene sus razones muy claras, ¿eh? México se involucra por el principio de no intervención, pero también por el principio de permitir la autodeterminación de los pueblos y de la solución por las vías pacíficas. Y porque pues, tenemos que cuidar de nuestra región. Rusia no es parte de la región, pero la realidad es que tiene mucho tiempo invirtiendo muchísimo dinero en Venezuela. En armamento, en infraestructura energética, en acuerdos diplomáticos, en una zona de poder en donde pues obviamente le interesa tener un acuerdo de cooperación e inteligencia. Esto viene no nada más de Maduro, viene desde Chávez. Claro, se reafirma de alguna manera con Maduro, que es una tradición que venía también en la región ya desde tiempo de la URSS. Rusia incluso ha capacitado a las Fuerzas Armadas venezolanas, le ha vendido aviones Sukhoi, no sé si ustedes lo sepan, estos aviones Sukhoi. Rusia también le ha vendido a Venezuela sistemas antiaéreos S-300. O sea, tan en pañales no está. Miren, les voy a decir una cosa. Sí se sabe. No tienen el armamento suficiente si lo comparamos con Estados Unidos. Pero déjenme decirles esto. México no tiene sistemas antiaéreos S-300. ¿Por qué no le compramos a Rusia? Porque es una raya que México no ha querido cruzar. Porque enseguida iba a saltar a Estados Unidos. ¿Qué haces comprándole eso a Rusia? ¿Cómo para qué lo quieres? ¿Cómo en qué escenario lo usarías? Un S-300 puede derribar aviones. Ya ni les cuento un S-500. Te puede derribar hasta un F-35 de las joyas de Estados Unidos. Imagínense comprar eso, sería delicadísimo. Venezuela sí le ha comprado S-300 a Rusia.
Es más, Rusia se los ha estado a crédito. Para que veamos el nivel de entendimiento que tienen. A Rusia le conviene. Incluso en el 2018, acuérdense ustedes que Rusia envió bombarderos Tu-160 a Venezuela. Ahí está otra señal. Y ahora con este despliegue militar de Trump en el Caribe, pues ese tipo de cooperación, pues va a escalar. Incluso, amigos, sin que haya un solo soldado ruso pisando suelo venezolano, ¿eh? Hablamos de apoyo técnico. Por supuesto, hay análisis de inteligencia satelital, ciberinteligencia, transferencia tecnológica, todo esto que Rusia sabe hacer muy bien y suele hacerlo con sus aliados. Ya lo vimos con Irán, ya lo vimos con Corea del Norte, cosas que no se ven en fotos, pero que pesan muchísimo cuando un país se siente rodeado. Para Rusia, claro, y por eso lo cuidan, ¿no? Porque si Rusia pierde a Venezuela, pues sería otro golpazo peor que lo que le hicieron en Siria. Es un error que Rusia no va a permitir que vuelva a ocurrir. Sería tanto como decirles, por ponerles algo, que pierdan Crimea. Nada más que en el hemisferio occidental. Ese es el equivalente. Nada más que Crimea no tiene el petróleo que tiene Venezuela. Un petróleo al que no puede acceder Estados Unidos, pero en un futuro Rusia sí. Lo que quiere Estados Unidos es su tajada. Y no necesariamente necesitan meterse a Venezuela. La tajada que Estados Unidos quiere es la Guyana. Esa es la tajada. Y ya están metidos con Exxon. Nada más que ahora la diferencia es pues que se trata de garantizar que nada ponga en peligro las operaciones de Exxon. Ni siquiera la propia Guyana, ¿eh? Ya de ahí no lo sacan ni en pintura. Bueno, esos son los intereses de Rusia, que son muy diferentes de alguna manera a los intereses de México, que tiene un papel muy distinto. Pero yo creo que es importante. No es que México se vaya a meter aquí con armas. No es que le haga transferencia de tecnología militar, porque no es ese nuestro papel. Pero sí que de alguna manera se trata de meternos en una situación en donde pedimos que no se desestabilice la región. ¿Cómo? Pues usando algo clave, que es usar el peso político institucional que México tiene para frenar el intervencionismo, porque no es algo que nos guste, porque ya nos lo hicieron y porque ya sabemos los efectos desestabilizadores en nuestras monedas. Y hay algo, amigos, que México ha entendido muy bien, ¿eh? Y que lo hemos defendido muchísimo. De hecho, tenemos un nombre para esto en México. Le decimos Doctrina Estrada. En 1930, que es... Esta doctrina Estrada básicamente es el principio de no intervención, pero también de la autodeterminación de los pueblos. Es lo que decía precisamente la presidenta Sheinbaum. Y es algo que hay que cumplir. Básicamente, porque si Estados Unidos decide escalar militarmente en Venezuela, ¿qué creen que va a pasar con el resto de América Latina? Se va a incendiar, va a haber inestabilidad. El Caribe se va a volver una zona sumamente inestable. Pero también se van a alterar las rutas de suministro global. La ruta del comercio de México se va a desestabilizar. Van a subir los costos de las importaciones y de las exportaciones. También de México, porque somos de la región. Nosotros mandamos cosas que no solo van a Venezuela, pasan por Venezuela, pasan por el mar o por la vía terrestre o aérea y se van a disparar. No nada más eso. Imagínense ahora ustedes, amigos, vean nada más esto. Si de por sí hay un éxodo masivo de inmigrantes venezolanos, ahora imagínense cómo esto va a disparar las tensiones migratorias. Va a haber en las guerras siempre hay desplazamientos. Va a haber un desplazamiento masivo que va a ser un éxodo migratorio. Los venezolanos van a sufrir muchísimo y van a tener que ser desplazados. ¿Qué países van a absorber eso? Si Donald Trump inicia una guerra, él no va a aceptar refugiados venezolanos del conflicto que él está provocando ahí en las costas. Todos esos millones, porque créanme, van a ser millones de desplazados, no los va a aceptar Washington. ¿Saben por qué sé que no los va a aceptar? Pues porque les acaba de eliminar el beneficio a los venezolanos de una de las herramientas que tenían para ingresar a Estados Unidos. Entonces, esos millones de desplazados va a ver cómo los absorbe México, Chile, Colombia,
y va a desequilibrar a la región. Y ese bloque desestabilizador también va a perjudicar muchísimo a México y a toda Centroamérica. La guerra no beneficia a nadie, ¿eh? Toda Sudamérica, todo el Caribe, amigos. Y no hay que olvidarse de una cosa también aquí. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿eh? Nada más que de alguna manera, pues al mismo tiempo también necesitamos cuidar nuestro liderazgo en América Latina. Juntos pero no revueltos. Somos el principal exportador a Estados Unidos, pero somos América Latina también. Somos el único país que tiene un pie de cada lado. México es Norteamérica, porque somos parte del territorio norteamericano. Norteamérica está conformado por Canadá, Estados Unidos y México, pero México es el único país de Norteamérica de habla hispana. Somos el único país de Norteamérica considerado también de América Latina. Entonces somos la bisagra que cierra o abre la puerta de todo, del comercio, de la migración, del comercio de todo, para bien o para mal, ¿eh? Mercancías, bienes, servicios y también hasta del tráfico. Es la bisagra por estar precisamente, por ser la puerta de entrada a Estados Unidos. Y entonces eso nos da pues cierto peso que pues nos convierte, por supuesto, en un actor que tradicionalmente era un actor subordinado a Estados Unidos. Ya no más. Sobre todo con este cambio de postura que nos esperaba Donald Trump. Yo creo que él pensaba que no nos íbamos a meter o que nos manteníamos en la doctrina Estrada al margen de no, pues no condenamos, no nos metemos, no opinamos, ¿no? No es que Sheinbaum esté o vaya a romper relaciones con Estados Unidos, pero el hecho de que no se alinee ciegamente con Estados Unidos, de que disienta, de que diga que no está de acuerdo, del camino que se ve que vamos a tomar si esto ni Dios lo quiera se intensifica, pues México se va a convertir, por supuesto, en una pieza clave para canalizar todo el diálogo, desde la CELAC, porque tenemos acceso a muchos organismos, desde la ONU, incluso desde foros más pequeños. Somos quienes pueden ofrecer precisamente espacios de negociación, quienes pueden coordinar respuestas diplomáticas. No nada más México, por supuesto, también está Colombia, también está Brasil. Pero de alguna manera México es uno de los primeros que salen a decir no. En esto sí no estoy de acuerdo. Así que cuando decimos que México y Rusia cierran filas, que Sheinbaum y Putin cierran filas frente a Venezuela, pues estamos en el mismo cuarto diseñado de una estrategia, amigos, que sí que podríamos decir que es conjunta, que significa pues por caminos distintos, pero cada quien, aunque tomaron caminos distintos, estamos de acuerdo en algo. Que hay que frenar esta escalada, porque si esto pasa, no solo va a ser una catástrofe para Venezuela, Aquí nos embarra todo el continente. Rusia protege sus intereses geopolíticos ahí, México su entorno geopolítico, ¿no? Pero al final, pues ambos están mandando el mismo mensaje. No vamos a dejar que Estados Unidos haga lo que quiera sin consecuencias. Y eso, amigos, en este momento es muy importante. Yo diría que mucho más importante que cualquier alianza formal, porque no es ya el clásico no pasa nada, ¿no? Sí pasa. Pues Ghislaine Maxwell maneja su condena como si fuera la carta de las loterías, el tablero de ajedrez, y lo más grave es que las piezas que mueve no son simples presas ni custodios. Lo que está moviendo es el propio sistema judicial de los Estados Unidos y lo está moviendo a su antojo. Como ustedes recuerdan, Maxwell fue condenada a 20 años por tráfico sexual de menores en el 2021. Condenada con pruebas. La señalaron directamente. Pero lejos de vivir el encierro en condiciones duras, la señora terminó trasladada a una prisión mínima en Bryan, Texas. ¿Se acuerdan que les mostré la nota y mostramos un poquito de la cárcel porque no nos dejan subir muchas imágenes, ¿no? Esa cárcel es un lugar reservado únicamente para delitos no violentos y delitos de otra índole, no el de la señora.
cárcel a la que varios medios estadounidenses describen más bien como un spa o un hotel de retiro espiritual. Entonces, ahí trasladaron a la señora. ¿Cómo llegó ahí una de las cómplices más visibles de Jeffrey Epstein? Bueno, pues la respuesta está novia como incómoda, porque sigue siendo una pieza útil para proteger a figuras con demasiado poder político. El caso de Julie Howell lo resume todo. Para los que no sepan quién es, ella era una interna de bajo perfil que estaba en la misma cárcel que Maxwell, condenada a 1 año por robo. Y tuvo la señora, y voy a decir osadía y la voy a decir así como, entienden el sarcasmo, amigos, tuvo la osadía de atreverse a dar una entrevista al Daily Mail, en la que dijo que Maxwell, como traficante de niñas, así la identificó ellas, y es uno de los delitos que le imputan, no debía estar en un penal tan cómodo como la cárcel Bryan. Al día siguiente, ¿qué creen que pasó? La sacaron de la prisión Bryan y la mandaron a Houston, a una prisión de máxima seguridad. Aun cuando los cargos de la interna no eran para estar en una prisión de esas, ya que según los reportes no fue un robo con agravantes. Ella sí merecía, por sus delitos, estar en esa cárcel. Maxwell no. Pero Maxwell decidió que ella, por atreverse a hablar mal en los medios, merecía el castigo de irse a una cárcel no tan cómoda. Ella es la que lleva la batuta y dicen que las cárceles en nuestros países son en donde se dan los privilegios a algunos internos, pues también en Estados Unidos, está quedando claro, ¿eh? Y ni siquiera la interna la dejaron recoger ni sus lentes que necesita, ni su medicación que es necesaria, no, fue un traslado express. Y eso demuestra que hablar mal de Maxwell no es un simple acto de libertad de expresión en el país de las libertades, ¿eh? Es una sentencia, un castigo inmediato. Y ahí es donde la historia pues se vuelve un poco más perversa de lo que ya es, porque significa que dentro de esa prisión, la que dicta y la que manda quién se queda y quién se va, no es la autoridad, no son las leyes, es Maxwell. Ella decide. Al mismo tiempo, se estaban filtrando las entrevistas de más de 10 horas, los audios, por supuesto, no hay imágenes, solo son audios. De más de 10 horas, si ustedes se acuerdan, que fue Todd Blanche, el que fue abogado de Donald Trump, y se reunió con ella y le dieron este trato que está dentro de la ley estadounidense que se llama Queen for a Day, como reina por un día. Entonces, la persona el abogado, fue defensor personal del presidente de los Estados Unidos y ahora ocupa un cargo clave como adjunto en el Departamento de Justicia. Él se entrevistó con ella por más de 10 horas en 2 días y acaban de sacar los audios. Y bueno, el resultado de esas conversaciones, pues miren lo que traen los medios hoy. Pues Maxwell dice que el presidente, ahí está, vean ustedes esa belleza, describe a Donald Trump como un caballero, un hombre cordial, respetuoso, que jamás se comportó de manera inapropiada, que nunca ha hablado mal de una mujer, que nunca ha tachado, y miren que ya tiene varios señalamientos el señor, no es algo que yo me quiera sacar de la manga. En pocas palabras, Maxwell está construyendo una versión pública donde el presidente queda limpio, queda exonerado de todo vínculo con Epstein. Ay, ¿que creen que nos chupamos el dedo? Oigan, hay evidencia, hay cosas que no nos inventamos y que no son AI, que no son inteligencia artificial. Y eso, curiosamente, llega justo en el momento en que el Congreso reclama los famosos archivos Epstein, que el gobierno de Donald Trump prometió liberar y que todavía siguen ocultos, que no los sacan, que los tienen bajo llave. Aquí es donde los datos duros se vuelven indispensables porque los registros judiciales muestran que Trump voló al menos 7 veces en el avión de Epstein,
conocido como el Lolita Express. Hay videos de 1992 que son originales, que no están alterados, que no están editados, que no tienen nada, que son reales, donde aparece junto a Epstein en Mar-a-Lago, en donde están viendo a algunas jovencitas bailar y señalándolas con la complicidad evidente que hay de dos grandes amigos y de los que sabían que eran dueños de la fiesta. Las hermanas Mary y Ann Farmer declararon bajo juramento que Trump frecuentaba espacios donde se presentaban menores reclutadas por Epstein y Maxwell. Incluso hay testimonios de que en Mar-a-Lago Epstein le presentó a una víctima de 14 años donde le pregunta, ¿te gusta esta? Al presidente en turno, a Donald Trump. Y no podemos olvidar un hecho público que también está documentado. Trump, en entrevistas con Howard Stern a mediados de los años 2000, admitía que se metía en los camerinos de los concursos de belleza, porque si ustedes se acuerdan, él tenía las concesiones de varios concursos de belleza. Algunos de estos concursos había chicas adolescentes, menores de edad. Y porque él era el dueño, pues podía inspeccionarlas. Él podía meterse a los camerinos sin avisar porque pues él era el dueño y tenía la obligación de ir a inspeccionar a estas chicas. Eso no lo inventaron sus opositores demócratas, no lo inventó la prensa que no lo quiere, como van a querer decir. Eso está grabado y difundido. Grabado y dicho por él mismo. Entonces, ¿cómo encaja esa historia con el relato de Maxwell de que nunca lo vio en un contexto inapropiado? ¿Cómo encaja eso en toda esta historia? Pues no encaja, amigos, y lo saben. Lo que tenemos frente a nosotros es un montaje judicial y, por supuesto, un montaje mediático. El Departamento de Justicia no liberó de golpe los 100,000 documentos de Epstein, sino apenas 30,000, y la mayoría son transcripciones ya conocidas. Son documentos que ya se habían hecho públicos. No soltaron ningún documento nuevo. Tienen 70,000 en su poder. ¿Por qué no lo sueltan? Lo realmente explosivo sigue bajo llave. Eso lo están defendiendo a capa y espada. No quieren que nadie se acerque a eso. ¿Por qué? ¿Dónde está la famosa etapa 2 de Pam Bondi? ¿Dónde está la famosa etapa 3 de ese caso? Se las llevó el aire, nadie sabe, nadie supo. Solo hubo una etapa. Las mismas 30,000 que ya están ahí. ¿Por qué? Porque lo que falta contiene nombres, fechas, vuelos y transacciones. Y miren, voy a hacer una pausa porque hay un comentario que me encanta. Por eso siempre les digo. Dice Ángel Linares Olea, si usted tiene algunas pruebas del presidente Trump que lo involucran con Epstein, hágalas públicas para que los ciudadanos la vean. Amigo, ¿sabes? Por eso es tan importante leer y ver. Llevamos semanas presentando todo, los medios, te puse las fuentes. Si tú te metes a esos medios de los que yo te acabo de poner, amigo, vas a encontrar toda la información que al parecer no tienes. Investiga, hay pruebas que los ponen juntos. Y todo lo que está haciendo el presidente, pues queda claro que está inmiscuido. Me extraña, amigo. Bueno, ahí, en lo que vemos, pues falta, en los expedientes que no han sacado, contienen los nombres, las fechas, los vuelos, las transacciones que pueden comprometer a las más altas esferas, no solo políticas, también de otros rublos, porque se habla de que puede haber, por supuesto, también muchos empresarios de muy alto calibre que están en esos archivos. Y en lugar de eso, lo que se ofrece hoy para limpiar eso es la voz de Maxwell como una garante moral. ¿En serio? ¿Alguien que desde su condena decide absolver al presidente con un par de frases ensayadas? Ahora los criminales son los que tienen el poder de lavarle la cara a alguien. ¿Desde cuándo la palabra de un criminal para absolver a alguien en el poder, que hay pruebas que lo vinculan con el susodicho, lo limpian? Es como si ustedes se acuerdan de García Luna, el exsecretario de Seguridad de México, que está en Estados Unidos detenido, por cierto, que lo exonerara uno de los narcotraficantes con los que tuvo sus negocios, que saliera a decir, no, es que era un caballero, era el mejor policía.
Por favor, no se puede. Y el problema es que la historia de Trump con Epstein no es un simple rumor, ¿eh? Durante casi 20 años fueron aliados. Y hasta fueron aliados sociales y hasta socios comerciales. Organizaron juntos fiestas privadas en Mar-a-Lago con supuestos modelos, que en realidad eran adolescentes captadas por Maxwell. ¿Dónde conoció Donald Trump a su esposa? Pregúntome yo, algo que ya es muy público también, ¿no? Trump fue registrado como huésped en propiedades de Epstein y su nombre aparece vinculado a eventos en los que había chicas de edad indeterminada. Porque obviamente no todas tenían identificaciones porque eran menores de edad. Después vino la ruptura, supuestamente por una disputa inmobiliaria en Palm Beach alrededor del 2004 y también porque supuestamente Epstein le robó empleados a Donald Trump. Nunca dijo qué clase de empleados ni quiénes fueron. Pero el daño pues ya estaba hecho. Para ese entonces, Epstein llevaba décadas acumulando víctimas. Y ahí entra otro dato clave. Alex Acosta, fiscal que en el 2008 otorgó a Epstein el infame acuerdo de no enjuiciamiento en Florida. ¿Cuál fue la recompensa de Alex Acosta? Bueno, pues más tarde, unos añitos después, fue nombrado secretario del Trabajo por Donald Trump. Para ser exactos, en 2017, cuando se le preguntó por ese pacto, Acosta confesó a colegas que se le indicó dejar en paz a Epstein porque pertenecía a inteligencia. ¿A inteligencia de quién? Entonces los rumores son ciertos, ¿no? Ese episodio, recogido en reportes del Daily Beast, sugiere que detrás de Epstein había una red de intereses tan grande que excedía lo personal. Como nosotros les hemos dicho, no era posible que él actuara solo. Había una red muy fuerte. ¿Cómo explican ustedes que Epstein, que no terminó la preparatoria, fuera maestro en una universidad? Para ser maestro hay unos requisitos. Víctor fue maestro de una universidad, tenía su carrera terminada en Derecho y tenía 2 maestrías y fue a dar clases a la universidad. Hay muchísimos amigos en el chat que ustedes me pueden decir, para ser maestros, ¿qué necesitan? Por lo menos terminar la preparatoria. El señor nunca terminó la preparatoria y fue maestro de universidad. ¿Cómo de un día a otro el señor se volvió millonario, tenía conexiones y el dueño de Victoria's Secret le presta una mansión? Una mansión que estaba equipada con cámaras, que estaba equipada con grabadoras. ¿Cómo? Es muy extraño, ¿no? Y sin embargo, todo lo que vemos ahora, pues la narrativa actual quiere hacernos creer que todo esto es un simple engaño demócrata. ¿Qué ganan los demócratas? Deberíamos de ver, porque, amigos, hay tantos políticos embarrados ahí que no vamos a pensar, seríamos muy ingenuos al pensar que solo hay políticos de un partido y que los demás están salvos. Ahí hay mucha cochinada, ahí hay muchos políticos, ahí hay muchos empresarios de muy alto perfil. Por eso es que los están encubriendo tanto. La ironía llega al extremo cuando medios como Político titularon Trump está limpio tras las declaraciones de Maxwell. ¿Desde cuándo, digo yo, una convicta condenada además por tráfico de menores es autoridad moral para limpiarle la cara al presidente? ¿Desde cuándo una convicta con 20 años de prisión es lo que nosotros necesitamos como referente de alguien que tiene el poder de decir eso? Para eso están las leyes. Pero ¿por qué no sueltan las otras 70,000 páginas para que todos podamos decir, es cierto, el presidente está limpio, ¿no? El contraste es grotesco. Vemos víctimas que están desacreditadas, la criminal puesta en un pedestal y el presidente blindado con testimonios que carecen de credibilidad. Como decía George Orwell, el poder no busca tanto controlar los hechos como controlar la versión de los hechos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Además, no podemos perder de vista el componente geopolítico en esto. Trump ha dejado entrever que podría sacrificar a Ucrania en la mesa de las negociaciones como moneda de cambio para calmar a su base y desviar la atención del caso Epstein. Así que si vemos que la guerra en Ucrania se acaba, no es porque en ese momento la haya querido acabar.
es porque entonces los movimientos que está haciendo en Estados Unidos no le son suficientes para cambiar el foco de atención. ¿Por qué está tan desesperado en cambiar el foco de atención? Porque se le está cayendo la popularidad justo con su base de votantes. Porque hay gente dentro de su base de votantes que quiere justicia en este caso y que quiere que salgan las listas. Entonces, si nos distrae con otras cosas, este caso pasa a segundo plano. Es decir, quiere usar la guerra como una ficha política para tapar el escándalo personal, algo que hacen muy bien y hacían muy bien los políticos del viejo PRI, muchos políticos en Latinoamérica. Algo que le decían que en los países de primer mundo no pasa. El humano es humano, el corrupto es corrupto y el delincuente, en donde lo pongan, es delincuente. Y eso revela algo brutal para él, amigos. La prioridad no es la justicia ni la política exterior, sino mantener o tratar de mantener intacta su narrativa interna. Aunque eso implique, pues, desestabilizar el mundo. Lo importante es su imagen. Y este encubrimiento, pues, tiene algunos paralelos históricos. Si ustedes se acuerdan, Watergate no explotó por un simple espionaje, sino porque la Casa Blanca ocultó cintas que probaban su participación. Aquí lo que se esconde son los archivos judiciales, pero la lógica es la misma. Aquí en China se llama encubrimiento, y el encubrimiento puede ser más letal que el crimen. Y si en aquel entonces la caída fue por ocultar conversaciones, ahora el riesgo es aún mucho mayor, porque hablamos de una red internacional de explotación y de un presidente que aparece repetidamente en los bordes de esa red. Un presidente que está sumamente documentado, que hay videos donde él dice que Epstein es una gran persona, fotografías, hay una carta que dice que él nunca dibujó, pero que no desmiente que sea suya. Hay muchas cosas que lo señalan juntos. El traslado de Maxwell a una prisión de mínima seguridad, el poder que tiene esta mujer para expulsar internas, su inmunidad parcial en entrevistas y su pedido abierto de indulto después de exonerar públicamente a Trump, son piezas de un mismo tablero, Son señales de que no está derrotada, de que todavía tiene cartas para jugar y que el sistema le está dando espacio para hacerlo, que tiene cartas muy poderosas y que le tienen miedo. Esa no es la conducta de una reclusa cualquiera. ¿Cuándo se había visto que un recluso en Estados Unidos tuviera tal poder? Esa es la conducta de alguien que sabe demasiado y que está negociando su salida con información que compromete al poder. Y cuando les digo compromete al poder, no estoy diciendo que únicamente compromete al presidente, Compromete muchas otras cosas. Las señoras saben que tiene cartas muy poderosas y está moviendo muy bien su juego. Y aquí es donde debemos detenernos y analizar. Porque lo que se juega aquí no es solo el nombre de Donald Trump, o la reputación de Maxwell. Es la credibilidad de un sistema judicial que se supone está para proteger a los más vulnerables y que hoy parece estar al servicio de los más poderosos. Si una traficante convicta con una pena de 20 años puede dictar la narrativa pública y castigar a quienes se atreven a criticarla, entonces el problema no es solo ella, Es todo el entramado que le permite que ella haga eso. Autores como Hannah Arendt hablaron de la banalidad del mal, pero lo que vemos aquí va mucho más allá, Es el mal convertido en un espectáculo, un teatro político, en una obra donde los culpables reciben beneficios y las víctimas siguen esperando justicia y son juzgadas por el escarnio público y los culpables, pues bien, gracias. Y cuando ese guión se acepta, cuando se hace normal, es porque como sociedad ya cruzamos un límite. Ya estamos adormecidos, ya nada nos sorprende, ya estamos acostumbrados a aceptar, a que hagan lo que quieran con nosotros y es como, es que es lo que se acostumbra y eso es lo peligroso. Lo impactante no es que Trump y Epstein hayan compartido fiestas o vuelos. Lo impactante es que décadas después todavía se intente reescribir la historia como si nunca hubiera pasado.
Que nos quieran decir que eso fue un invento, que ellos nunca compartieron, que nunca fueron tan cercanos, cuando hay evidencia, cuando hay señalamientos, cuando hay declaraciones, cuando hay pruebas. Lo impactante también es que un presidente reciba la absolución pública de una criminal a cambio de un posible indulto. Porque eso es lo que se viene. La va a indultar. El único que la puede indultar es el presidente de los Estados Unidos. Y la va a indultar. Y lo verdaderamente impactante es que todo esto ocurra frente a nosotros, a plena luz del día, con documentos ocultos y una prensa dispuesta a repetir titulares prefabricados. Y miren, ahí está la prueba. Y a repetir actos tan despreciables por dinero, cuando ellos mismos han mostrado las fotos y los videos. Por eso tenemos que decirlo sin rodeos. Lo que se intenta aquí es borrar la memoria colectiva. Y si eso se logra, lo que viene después será peor, porque habrán demostrado que incluso la explotación de niñas puede encubrirse si hay suficiente poder detrás. Y eso no se trata de un chisme más sobre celebridades o políticos. Se trata de la verdad que define qué clase de sociedad aceptamos ser, cuando decidimos que está bien que se premie a los delincuentes, que se borre la evidencia y que las víctimas queden sin justicia. Como escribió Albert Camus, el mal que existe en el mundo siempre viene casi de la ignorancia, y la buena voluntad sin entendimiento puede causar tanto daño como la malicia. Y aquí la ignorancia es precisamente lo que buscan sembrar, que olvidemos los hechos, que aceptemos los relatos convenientes y que permitamos que el poder siga negociando en la sombra. Y esa es la reflexión con la que quiero cerrar, amigos. No olvidemos que los imperios no se derrumbaron por los enemigos, No se derrumbaron, ningún imperio se derrumbó por enemigos externos. Se derrumbaron por la podredumbre que tenían dentro, por la podredumbre que ellos mismos cultivaron. Y lo que estamos viendo hoy con Maxwell y Tron es exactamente eso, la podredumbre expuesta, pero disfrazada de normalidad. Y si queremos romper ese ciclo, lo primero es pues no dejar que nos borren la memoria, no creernos ese cuento. Porque la verdad, aunque la oculten en miles de páginas tachadas, 70,000 hasta este momento que tienen ocultas, siempre termina encontrando el camino. Como el agua, también termina encontrando su cauce. Y esperemos que en este caso la verdad salga a la luz. Las víctimas lo merecen. No puede ser posible que en pleno 2025 nos quieran ver la cara de tontos. Que nos quieran decir que esto es un entramado demócrata. Como tenían una bola de cristal los demócratas y sabían que en el 2017 iba a llegar Donald Trump y que luego en el 2025 iba a llegar y que le iba a explotar este cohete en la mano, como decimos en México, y entonces había que inmiscuirlo con Epstein desde el 92. Está muy raro, ¿no? Cuando muy seguramente hay políticos también de ese partido inmiscuidos en esos asuntos, porque no nos vamos a comprar el cuento de que solo están los políticos de un lado. O sea, como yo les digo, hay políticos de ambos bandos y empresarios muy fuertes ahí, sino porque tanto secretismo, porque tanto hermetismo. Bueno, pues nada nuevo esta noche. Nada más que la OTAN solo no acepta la derrota. Están tan desesperados por ver el posible fin en la guerra de Ucrania que ahora Francia está proponiendo algo que nunca antes se había visto de forma tan abierta, por lo menos, ¿no? Quieren enviar tropas europeas directamente al terreno para pelear con Rusia. Así es, quieren enviar tropas europeas directamente al conflicto en Ucrania. ¿Se lo pueden creer, amigos? Antes de todo esto eran solo las armas. Pero ya no son las armas, ya no son el dinero. Y ahora sí quieren enviar tropas de carne y hueso. Ahora, ya sé lo que me van a decir. Derek, la OTAN lleva años enviando mercenarios a Ucrania, y militares encubiertos también. Y sí, en efecto, lo han hecho. Pero esto es diferente. Esto es fuera máscaras, ¿no? Esto es un paso más. Esto es otro nivel completamente. Y bueno, es más, esto sería ya formalmente el ingreso de tropas de la OTAN a un país que no es miembro de la OTAN.
Y Francia lo que quiere es justo lo que le originó el conflicto. O sea, su brillante idea es apagar fuego con gasolina. Y por lo mientras, Moscú advierte, de frente debería agregar, que esto para ellos es una ocupación militar y puede detonar una guerra a escala global. Aún no ha pasado, pero es una posibilidad muy real que está en la mesa ahora mismo. Estamos hablando de una tercera guerra mundial, así como es. Y miren, ¿qué puede ser esto sino un movimiento desesperado para evitar lo que viene, no? El colapso total del proyecto ucraniano. Porque el desgaste ya es evidente. En Kiev ya no hay suficientes hombres para seguir mandando al frente. Esa es solo la verdad. Ya bajaron la edad del reclutamiento, ya están llamando a personas con discapacidades, ya están movilizando a ucranianos que estaban exiliados en otros países. Pero ¿cómo va a funcionar eso? ¿Acaso les mandaron un email? Ucrania mañana a las 3. ¿Qué es esto, no? Bueno, eso está fuera del tema. Pero a pesar de todo eso, aún así no alcanza. La contraofensiva que prometieron desde hace un año nunca ocurrió. Las líneas rusas siguen firmes. Y lo que queda ahora es una guerra de trincheras, sin avances reales, debería agregar. Por eso ahora quieren abrir otra fase. El nivel 2, no sé. Más peligrosa, más directa y mucho más brutal. Que Europa entre de lleno a pelear. Que Europa finalmente va a meter sus manitas en en el tarro de galletas. Ya finalmente van a estar tomando sus cucharadas de azúcar, ¿no? Y bueno, ahora que las cuerdas del títere se rompieron, ya no tienen más opciones, ¿no? Ya no pueden solo estar mandando armas y esperar lo mejor. Bueno, ¿saben qué dijo Macron? Que Ucrania necesita fuerza fuerte en tierra y que Europa debe prepararse para poner botas sobre el terreno. Él lo dijo en Washington frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y frente a Zelensky, con varios líderes europeos sentados a la mesa. Y lo dijo después de una reunión que supuestamente era para hablar de la paz. ¡Qué ironía, amigos! ¡Qué ironía, vaya! ¿Cómo se le ocurre a Macron hacer estas bobadas en una plática de paz? Y bueno, ¿qué clase de plan de paz arranca con soldados occidentales marchando hacia Rusia? Esta es otra lógica completamente. Estas son los mismos frijoles de ayer, pero de fritos prácticamente. La diferencia es que nunca había llegado tan lejos. Macron ha estado repitiendo esta narrativa desde hace meses ya. Primero como una idea suelta, ¿no? Y luego como una propuesta oficial. Y ahora como exigencia. Ya no está jugando, ¿no? Y ya lo está empujando junto a Keir Starmer, que es el primer ministro de Gran Bretaña, ¿no? Y claro, Moscú ya respondió. Dicen que cualquier despliegue occidental dentro de Ucrania será considerado una ocupación y es una línea roja que si se cruza la respuesta puede ser nuclear. No es una metáfora, no estoy sobreexagerando, nada. Lo dijeron ellos, lo firmó el Consejo de Seguridad ruso, lo dijo Shoigu, lo repitió Zaharova. Lo más fuerte es que en Francia ya no está sola en esta locura, vaya. Está formando lo que llaman una coalición de los dispuestos. Una especie de OTAN paralela para quienes sí quieren pelear. No son muchos, pero ahí están, ¿no? Y esto es lo más escalofriante. Quieren mandar tropas, incluso sin consenso, dentro de la Unión Europea. Aunque Alemania, España, contemos, antes de nada, Alemania, España, Italia, Croacia, Rumania y Polonia, 6 países miembros de la OTAN, ya dijeron que no vaya. 6 países enteros ya han dicho que no a esta idea. No se van a unir a esto. Y bueno, aunque la mayoría de los países grandes están negándose porque saben que esto no es un juego de ajedrez. Esto no es un juego que puedes reiniciar con una moneda. Saben que esto es solo una chispa que puede encender un incendio más grande de este siglo, digo. Y bueno, también porque tienen mucho más sentido común que Francia y Reino Unido combinado. ¿Por qué mandarían tropas a Rusia si Rusia ya advirtió que van a detonar todo, no? Y bueno, en medio de todo esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está observando. Trump escucha todo desde la Casa Blanca con su pequeño telefonito rojo y no se compromete. Les permite hablar, los deja inflar el discurso, pero no sin dar un sí definitivo. No un sí ni un no. Porque Trump ya entendió que esta guerra no se está ganando con discursos. No se está ganando con ser amistoso, con pararse atrás de un micro, no. Él sabe que la economía interna pues, ya no aguanta otro frente abierto. Ya sabe que
al electorado no le van a aplaudir porque está mandando soldados norteamericanos para morir por Zelensky. Así no funciona, vaya. Por eso deja que Macron y Starmer se quemen solos, que hagan sus disparates y que todo se vaya al infierno prácticamente. Porque si hay algo que el presidente de Trump sí ha sabido hacer bien, de las muy pocas cosas que en realidad sí sabe hacer bien, es medir cuándo moverse y cuándo dejar que los demás se ahoguen solos, que todo se haga su propio show. Pero bueno, lo que más debería preocuparnos de todo este asunto es que lo que no están contando, vaya. Porque mientras Macron lanza discursos grandilocuentes sobre, no sé, desagurar Europa, en Francia ni siquiera tiene apoyo político interno. El parlamento está dividido. Esto no es una exageración. El ejército francés no tiene recursos ni personal para sostener una operación a largo plazo. No hay plan logístico, no hay objetivo claro, no hay respaldo popular, no tiene nada, vaya. Y lo que hay es un intento desesperado de no quedar fuera del juego geopolítico, de no dejarle todo el terreno a Trump y a Putin. Y ahí entra el ridículo diplomático que, acaba de explotar con Italia. Salvini, el viceprimer ministro italiano, se burló de Macron en público. Él dijo que si quiere mandar soldados, que se suba al tranvía, se ponga un casquito, agarre un rifle y que se vaya él solito a Ucrania. Y que nadie lo va a seguir, ¿no? En sus propias palabras, ni un francés lo acompañaría. Eso dijo. Y en París reaccionaron como si Salvini hubiera insultado a la bandera, le hubiera bañado en gasolina y luego le tiraron un cerillo, ¿no? Llamaron a la embajadora italiana, exigieron disculpas y montaron todo un escándalo. Pero no entendieron el punto. Salvini no está insultando a Francia, está evidenciando lo absurdo que era el plan francés. Está diciendo lo que muchos otros piensan, pero no se atreven a decir con la voz alta. Porque una cosa es apoyar a Ucrania con fondos, con armas, con diplomacia, con dinero, ¿no? Lo que han estado haciendo desde siempre. Y otra cosa muy distinta es meter soldados europeos en un país en guerra, sabiendo que el adversario es una potencia nuclear que ya avisó múltiples veces lo que va a hacer si eso pasa. Y no lo están diciendo en voz baja tampoco. Seamos honestos, lo están gritando. Están agarrando un megáfono y lo están haciendo mucho más aparente que nunca. Y Occidente finge que no escucha. Porque si escuchan, tendrían que reconocer que la guerra ya está perdida. Y eso es algo que la OTAN no está dispuesta a aceptar. Después de eso, por eso estamos aquí. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una mezcla peligrosa de la arrogancia, de la desesperación, de la propaganda y el ego después de todo. Quieren hacernos creer que esto es por la paz, que las tropas europeas entrarían a garantizar un alto el fuego. Pero eso es una mentira. No hay paz que pueda sostenerse con tropas extranjeras en territorio ucraniano. Mientras, no sé, Rusia sigue peleando, Rusia sigue mandando bombas y todo esto sigue desenvolviendo. Eso es una ocupación. Y eso va a escalar. Todos lo sabemos ya. Desde el inicio lo supimos. Y lo peor es que no hay una sola línea en los discursos de Macron o de Starmer que hable de una negociación de verdad. Que no hay un plan diplomático. No hay ni siquiera una hoja de ruta para el día después, ¿no? Solo quieren pelear. Quieren ponerse sus guantecitos rojos y ahí darse el chacha ahí en el ring, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Solo hablan de, no sé, asegurar a Ucrania, defender a Europa, resistir a Putin, salvar el día, volar como Superman en las nubes y toda la cosa, ¿no? Pero nadie dice cómo va a terminar esto. Porque en el fondo no tienen la idea más mínima. Solo están improvisando, están jugando con fuego y soldados como con familias en casa, debería agregar como si fueran juguetes. Y mientras tanto, los medios tradicionales se alinean como siempre. No cuestionan nada, no analizan nada, solo repiten todo. Putin es un ogro, Macron es valiente, Europa tiene que actuar. Pero no dicen que lo que está en juego es la posibilidad real de una guerra continental, sino una guerra mundial. La tercera. De una confrontación directa entre Rusia y Occidente, de un catástrofe, de lo que... Para esto pasó la Guerra Fría. Fue para evitar este mismo exacto escenario. Aquí estamos otra vez, ¿no? No va a haber manera de disimularlo, no va a haber un discurso que lo maquille, así que estamos en ese punto donde cada palabra cuenta, cada discurso cuenta, cada acto diplomático cuenta mucho. Cada declaración puede provocar una reacción en cadena. Y nadie lo está tomando con la seriedad que esto merece. Eso es la parte más triste de todo. Parecería que no aprendimos nada de las guerras del siglo pasado. Parecería que no aprendimos nada de
de las crisis internacionales diplomáticas que hemos tenido en los últimos, no sé, 60, 70, 80 años, en el último siglo o dos, ¿no? Parecería que el ego de unos pocos vale más que la estabilidad de millones, vaya, que las vidas de millones. Y eso es lo que debería tenernos muy despiertos. Porque cuando los líderes europeos empiecen a hablar de paz, con botas en el terreno, en las palabritas de Macron, es porque ya no están buscando una salida. Están buscando un pretexto. Y eso es todo lo que es. Ha sido una excelente noche para tenerlos a todos en nuestro en vivo y los veremos la próxima vez con más actualizaciones sobre estos desarrollos. Dios bendiga y que tengan una excelente noche.